Ha sido una semana larga y cansadora como todas las anteriores, ¿cierto? Pero acá estamos reunidos para darle un espacio a la reflexión en conjunto desde la Facultad de Arquitectura y Arte al ciclo de preguntas. Esta es una de las conversaciones que se establecen en torno a la línea de crítica, acción y pensamiento, y la pregunta que convoca a nuestros invitados es cuál es el rol del registro en el estado de crisis. Les quiero dar muchas gracias a los invitados que van a presentar y a los asistentes fieles y a los nuevos, y le voy a dar la palabra a nuestro querido decano para que tenga la oportunidad de saludarlo, y posteriormente María Jesús va a hacer la introducción de los currículums de nuestros presentadores. Felipe. Gracias, Carolina. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a ser muy breve porque lo más interesante de este ciclo de preguntas es la conversación que se da después de las exposiciones. Así que, bueno, hoy día será el tema de los registros. La pregunta de el rol o roles en sí misma a veces es un poco odiosa, ¿no? Como la tuvimos en la mañana, pero es un punto, en la primera sesión, pero es un punto de partida, ¿no? Porque podría perfectamente el registro no tener un rol o no tener un rol claro también, ¿no? A veces como que esa pregunta induce a un sentido de lo utilitario, de lo inmediato, pero me imagino que eso es algo que también va a salir en la conversación. Así que solamente les doy la bienvenida y también creo que sería importante recordar que la última sesión del día 15 de enero va a estar a cargo de estudiantes, ¿ya? Así que quizás después podemos ahondar un poco en eso, cómo va a ser esa dinámica. Pero eso, solamente les doy la bienvenida y dejo a María José a presentar. No, ¿quién va a presentar? Yo presento. Va a presentar, perdón, María Jesús. Bueno, buenas tardes a todas y todos. La sesión de hoy se titula Crítica, Acción y Pensamiento. ¿Cuál es el rol del registro en el estado de crisis? En medio de la crisis, en plena transición, interpretamos, comunicamos y representamos nuestra realidad sociopolítica y ambiental por diversos medios que no están carentes de intención. ¿Cuál es el rol del registro? ¿Cómo desinstitucionalizando los sonidos, imágenes y palabras damos cuenta de un archivo ciudadano? Hoy harán sus presentaciones las profesoras María José Bello, profesora de la Escuela de Creación Audiovisual, periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magistra en Estética Audiovisual, Universidad de Toulouse II, Francia, doctora en Artes y Educación, Universidad de Barcelona, España. Luego viene Karen Carrera de la Barra, profesora de la Escuela de Diseño, diseñadora gráfica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, máster en investigación en arte y diseño, EINA, Universidad Autónoma de Barcelona, España. Luego, Naira Illich García, profesora de la Escuela de Creación Audiovisual, directora, guionista y productora de cine, licenciada en actuación de la Pontificia Universidad Católica, con una especialidad en dirección cinematográfica, Escuela de Cine de Chile, y candidata a magíster en cine documental por el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Luego nos presentarán los profesores Rodrigo Gómez Mura, profesor del Instituto de Artes Visuales, licenciado en Artes Visuales y pintor de la Universidad de Chile, cursa el magíster en comunicación de la Universidad Austral de Chile. Luego, Fernando Huenchuyanca, profesor del Instituto de Arquitectura, arquitecto y magíster diseño de entornos sostenibles de la Universidad Austral de Chile. Y finalmente, Cristian Miranda, profesor del Instituto de Artes Visuales, licenciado en Filosofía de la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Artes con mención en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile y doctor en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte de la Universidad de Chile. Así que damos el pase para que comience María José. Hola, buenas tardes a todas y a todos. ¿Se ve mi presentación? Perfectamente. ¿Sí? Voy a comenzar entonces.
La vorágine que vivimos como sociedad desde el 18 de octubre de 2019 no hubiese tenido lugar sin el efecto de aceleración provocado por las imágenes. Tal como sugiere Foncuberta, en la era digital, las imágenes articulan acción y pensamiento, se han vuelto activas, peligrosas y furiosas, son mucho más escurridizas y por tanto también más difíciles de controlar. La viralización de la imagen de protesta fue una de las constantes del proceso de desobediencia civil gestado en Chile desde el estallido. Desde los primeros días de la revuelta, los medios de comunicación masivos estuvieron alineados con el gobierno y centrados en criminalizar la protesta social. Es a partir de la impotencia provocada por el sesgo de los medios de comunicación que la herramienta audiovisual surge como un arma de contrainformación para las y los excluidos de las pantallas de televisión. La imagen que circuló en los primeros días de protesta era fragmentada, improvisada, y no se articulaba en relatos editados, sino en una red de videos caseros. Millones de cámaras y pantallas estaban conectadas a través de la estructura rizomática de las redes sociales. En un primer momento fueron estos videos los que se difundieron sin cesar, día y noche, generando una sensación densa del tiempo, como un estar atrapados en un presente continuo y compartido. Los teléfonos móviles se transformaron así en una herramienta de control del poder para la ciudadanía. Desde la oscuridad del toque de queda, todo el país tenía acceso a transmisiones de diferentes ciudades, de esa mayoría de chilenos que iba cobrando fuerza a través de una red online de denuncia, resistencia y organización. Los videos estuvieron circulando en un caudal sin jerarquía, de planos fijos o planos secuencia, subjetivos y temblorosos. Sobre las imágenes escuchábamos la voz espontánea de quienes registraban, quienes iban dando su impresión atónita sobre lo que estaban presenciando. Las imágenes que vimos en esos días eran sucias, pixeladas y nocturnas. Ojos vigilantes registraban desde la soledad de la noche y del hogar hacia las calles, a través de transmisiones a veces en vivo de autoras y autores desconocidos. La población seguía, como si se tratara de un reality show, la extrema violencia del actuar de las fuerzas del Estado. Una y otra vez, a lo largo de los días, los ciudadanos consumíamos este flujo de imágenes, repetitivo y dramático, acompasado por gritos, sonidos de disparos, golpes y fuego. En un segundo momento, destacó la fuerza asociativa de cineastas y profesionales del área audiovisual, quienes se organizaron a través de colectivos para ponerse al servicio de documentar los acelerados cambios que vivía el país a nivel social y político. Las aproximaciones feministas a la protesta y su registro fueron una de las inspiraciones claves del movimiento social. Destacó el caso de la performance del colectivo Las Tesis, Un violador en tu camino, que a menos de un mes de haberse presentado en Valparaíso y Santiago y de ser viralizada por las redes sociales, fue interpretada por miles de mujeres en todo el mundo. El fenómeno de las tesis en particular y la movilización social en general invirtieron las tradicionales relaciones de influencia entre centro y periferia, entre norte y sur. Las demandas de la sociedad chilena tuvieron un eco en la comunidad internacional y parecían apuntar a problemáticas universales. Pensar en feminismo hoy en Chile no puede disociarse de la performatividad de los cuerpos. La irrupción desbordante de los cuerpos y las cuerpas en la esfera pública a través de la protesta fue uno de los elementos distintivos del movimiento social y de su registro. Las mujeres y las disidencias invadieron la esfera pública con sus gritos y pancartas. Marcharon vestidas, semidesnudas, solas y en coreografía, con rostros pintados y encapuchadas. La apropiación de las capuchas como símbolo del feminismo es algo nuevo y poderoso, cada una unidad visual al movimiento, a la vez que protege la identidad de las manifestantes de los mecanismos de reconocimiento facial. Hay un anonimato individual en pos de una reivindicación de género. La muestra Memoria de Futuro, Feminismo y Revuelta Social, programada por Nosotras Audiovisuales para el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, fue curada a partir de material audiovisual realizado por mujeres de todo el país. La imposibilidad de realizar esta muestra de manera presencial llevó a que los cortometrajes se difundieran en formato virtual desde la web, lo cual los hizo accesibles para un universo mucho más amplio de personas. En la muestra destacan cortometrajes que buscaban visibilizar la relación entre cuerpo, performance y espacio público. En todos ellos vemos una agencia de las mujeres sobre su cuerpo. Son mujeres soberanas que inscriben a sus movimientos un discurso político corporeizado y situado, desafiando los binarismos de género. La descolonización de la dominación patriarcal de la mirada es lo que guía estos relatos. ¿Cuál es el rol del registro del estallido? En octubre fue el de activar la movilización, la denuncia, las demandas políticas sectoriales. El registro retrató el despertar de una sociedad chilena en mutación. El registro visibilizó a mujeres, disidencias, pueblos originarios, una tercera edad precarizada.
¿Sería realmente posible la crisis de las AFP sin el estallido y su registro? ¿Sería posible pensar en una convención constitucional paritaria sin el estallido feminista? Ciertamente no es posible. Tal vez debemos preguntarnos, ¿cuál es el rol del registro en el mundo COVID? ¿Cómo activamos el archivo de octubre? ¿Cómo creamos nuevas imágenes que recuperen y actualicen las demandas sociales? ¿Y cómo investigamos y proyectamos desde la universidad lo que allí sucedió? Porque aunque los cuerpos ya no estén en el espacio público, las demandas de igualdad, justicia social, respeto, derechos básicos, solidaridad, comunidad, dignidad, transparencia y protección, entre otros, siguen intactas y son acaso más urgentes que nunca. Para Luna Folegatti, el movimiento feminista no solo constituye una respuesta que aborda reivindicaciones específicas, sino que tensiona una normatividad constituida desde la legitimidad de un orden social, político y legal, y aspira a cambios mayores que permitan reacondicionar los marcos en los que se desenvuelve nuestra democracia. Hoy tenemos el enorme desafío de mantenernos vigilantes de este proceso y aportar desde nuestros espacios, públicos y privados, para desplazar estos marcos y mantener los cambios en movimiento. Muchas gracias, María José. Muchas gracias. Vamos a darle paso a Karen. ¿Te encuentras ahí? Sí. Eso. Voy a hacer un pequeño comentario. Por primera vez, este ciclo está siendo transmitido vía streaming de Facebook, creo que, de la radio WhatsApp. Eso. Para que sepan que este ciclo ha pasado un paso más dentro de su madurez. ¿Ah? Así que gracias por estar presentes dentro de este día tan emblemático. Gracias, Karen, te toca. Bueno, muchas gracias por el espacio. Expongo la pregunta que se nos planteó y declaro mi aproximación desde el diseño. Me concentraré en estos dos conceptos principales que se desprenden de la pregunta. Y para comenzar, quisiera relatarles sobre una experiencia docente realizada en el año 2014 con un taller de tercer año de diseño gráfico en la Universidad Católica de Valparaíso, taller dirigido por la docente Silvia Regada y yo. El 2014 fue año de incendios en Valparaíso, incendios que dejaron a más de 2.900 viviendas destruidas, 12.500 personas damnificadas, 15 víctimas fatales y más de 500 heridos. Una crisis urbanística, una crisis del territorio, una crisis humana. Y como taller asumimos el aportar desde nuestro quehacer, desde nuestra constante conversación con el otro, con el hacer visible, cualidad por excelencia del diseño y de la visualidad. Y nos volcamos a las calles del Cerro Merced y junto a una psicóloga, Carolina Naranjo, nos reunimos con la comunidad y exploramos sus rincones territoriales a través de las conversaciones, de la escucha, de la voz del recuerdo, de la memoria. Y a través de estas sesiones generamos forma. Diseñamos la memoria visual del Cerro Merced, donde a través de datos y georreferencias que jamás iban a ser consultadas ni nombradas en un catastro por parte de autoridades oficiales, otorgamos valor a esos espacios que se construyen en comunidad y que fueron perdidos. Espacios que como seres humanos construimos en relación al otro. Y a partir de esto y reflexionando en el concepto de la crisis, creo que es importante que sabemos y debemos asumirla, ponerla enfrente, porque la crisis nos trasciende, nos es común. Y en este común, el rol del registro y desde la perspectiva del diseño va a ser siempre el ponernos en relación al otro a través de la forma, aquella que presenta y que a la vez es capaz de comunicarnos. La palabra diseño es verbo, que deriva del latín designare, que significa designar, marcar, dibujar. Y ese es nuestro quehacer. En este momento vemos unas bitácoras de Alberto Cruz. Registramos el mundo, conectamos la mano con el ojo y pensamos a través de la página, a través del blanco, y nos ponemos en esta relación con el otro y con nosotros mismos, dando cuenta de los procesos, y les otorgamos valor y generamos archivo.
En la memoria y en la construcción de las memorias, a través del registro, nos encontramos con la subjetividad y lo afectivo. Traemos a presencia el pasado y las identidades, un aporte a quienes somos. En general, en conclusión, podemos decir de que el diseño se enmarca en un rol activo, aportando a la construcción de sociedad a través de nuestras propias informaciones. Los fenómenos que gobiernan nuestro mundo son, por definición, complejos, son multifacéticos y en su mayoría son difíciles de comprender. La complejidad es una de las características de nuestra existencia. El mundo es rico en información que se puede combinar en infinitas formas. La creación de nuevos puntos de vista requiere de nuestro trabajo y observación. Y en este punto me posiciono desde mi lugar estratégico en el diseño, que tiene que ver con el diseño de información, los datos y el diseño visual. Los datos representan vida. Con los datos podemos generar múltiples narrativas visuales y podemos escribir historias ricas y complejas. Un caso emblemático de visualizaciones de datos es una realizada a mediados del siglo XX a mediados del siglo XIX por John Snow. En este tiempo se suponía que el cólera se propagaba a través del aire. En aquella época la ciudad de Londres tenía un suministro de agua a través de pozos y el agua se repartía en pozos públicos. Y los desagües se vaciaban en pozos negros debajo de las viviendas. Con estos antecedentes, John Snow pensaba de que el problema no era el aire, sino de que era el agua. Y para demostrarlo, en 1854 comenzó a registrar los casos de cólera del barrio de Soho en Londres. Y en un mapa centrado en torno a 14 fuentes, cada muerte fue anotada como una línea sobre el lugar de residencia, generando estas pequeñas líneas que podemos ver ahí. En total, 578 muertes y el resultado daba lugar a pocas dudas. Todas se concentraban alrededor de las fuentes. Obviamente, John Snow era riguroso y coteja su teoría realizando varias medidas, pero este es un gran caso emblemático del valor del registro y de la visualización de datos. Cuando abordamos el trabajo, tanto en registro como en visualización de datos, es necesario abandonar la idea de las grandes verdades universales y comprender de que hay subjetividades que nos permiten reescribir la realidad. El trabajo con datos debe abarcar la imperfección y la aproximación para volvernos más empáticos, para conectarnos con nosotros mismos y con los demás. Experimentar cómo visualizar la incertidumbre, los errores y las imperfecciones. Y en ese sentido, quisiera comentarles brevemente el proyecto de cierre del segundo año de diseño de comunicación y percepción en el proyecto de diseño, correspondiente al primer semestre de este año, donde el taller aborda la emergencia sanitaria como objeto de estudio y nos enmarcamos en el estado de crisis. Desde el diseño y la comunicación visual nos preguntamos por el territorio, los espacios públicos y privados, como espacios que se reconfiguran con el ser, quehacer y acontecer humano, conscientes de un mundo hiperconectado, potenciado en este contexto. El taller concluye con una memoria de un presente. Cada uno de los estudiantes aborda una temática de interés, configura un discurso visual personal a través del registro y diseño de datos e información, que compone y forma parte de esta memoria común del taller. Muchas gracias. Qué bonito trabajo el de los alumnos, increíble. Gracias, Karen. Gracias por la presentación. Entonces vamos a seguir con la presentación de Naira. Ahí está. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a responder la pregunta desde un punto de vista más en primera persona respecto a la acción de los colectivos. El viernes 18 de octubre empiezan las evasiones de los metros, en donde se empiezan a publicar por redes sociales la posición general de la gente, y
no por la prensa burguesa, porque la prensa burguesa intenta mostrar otra mirada de Chile, intenta mostrar cómo las personas no pueden llegar a su casa, intenta mostrar cómo las personas se están volviendo locas por no poder regresar, y no muestran que alumnas, mujeres, estábamos tomándonos el metro para que las personas evadieran y con esos 800 pesos pudieran comprar el pan. Estas son las palabras de Marcela Catoni, presidenta del Centro de Alumnos del Liceo 7, el 3 de noviembre del 2019, en su exposición de los coloquios de perros que realizaba el colectivo Tres Tristes Tigres, conformado por el periodista Sebastián Herrera, la artista Laura Esteves y moderado por la psicoanalista Constanza Michelson y por el cineasta Fernando Guzzoni. Marcela Catoni tenía razón, y como dice la canción de 1970 de Jill Scott Heron, "The revolution will not be televised", la revolución no será televisada, la revolución del 18 de octubre tampoco lo fue. El quiebre, ella es Marcela Catoni, el quiebre entre los medios y la sociedad fue evidente. El movimiento social de octubre del 2019 es indisoluble con la tecnología actual, y las y los realizadores, tanto intuitivamente o más bien reflexivamente, nos volcamos a la calle para tratar de mostrar aquello que los medios convencionales no estaban mostrando, a través de los medios que la tecnología nos estaba ofreciendo. Las redes sociales por un lado y los medios independientes por otro. Pero teníamos un objetivo común: denunciar la violación sistemática a los derechos humanos por parte de los agentes del Estado, y por otro, instalar las demandas sociales. Aún no existía ni de cerca un acuerdo por la paz ni un plebiscito para crear una nueva constitución. Y realizadores y realizadoras nos juntamos en cabildos y asambleas y nos preguntábamos qué hacíamos, cómo abordábamos la multiplicidad de imágenes que se estaban produciendo sin algún criterio que los ordenara y un cauce que encontrara una visibilidad no solo a nivel nacional, sino que internacional, para poder mostrar realmente lo que estaba pasando, porque la prensa nacional estaba bloqueando la información. Meses después, Mónica González nos diría en otro coloquio de perros que la crisis tenía que ver no solo con el acceso a la información de calidad, sino que con el acceso oportuno a la información de calidad. Y nosotros, como realizadoras y realizadores, no solo queríamos entregar información de calidad certificada con nombre, con apellido del equipo realizador, con fecha y lugar en donde había sido registrado, sino que además queríamos ser oportunas y oportunos. Nosotras sabíamos muy bien el valor de una imagen, el poder de las imágenes y cómo éstas estaban siendo utilizadas para manipular la información. Nos habían declarado la guerra sin nosotros haberla buscado, y por tanto era evidente que la comunicación estaba siendo utilizada como un arma. Entonces empezamos a pensar distintas estrategias posibles para poder comunicar, y buscando distintos canales para llegar lo más lejos posible. No seguir hablándonos a nosotros mismos, queríamos permear los medios y la prensa internacional. Nos reuníamos tratando de entender de qué manera podíamos abordar esta problemática. Y así es que se fueron formando distintos colectivos con distintos objetivos y estrategias visuales, narrativas, estéticas, pero siempre con una implicancia política, porque las imágenes son políticas. Ojo Chile es uno de ellos. Colectivo Registro Callejero es otro, Comité de Defensa de la Televisión Pública es otro, FECISO, NOA, MAFI, reorganizaron sus metodologías de trabajo, así como tantos otros colectivos surgieron al calor de la revuelta. Alcanzamos a reunirnos frente al Cine Arte Alameda, como una manifestación de resistencia entre aquellas y aquellos que decidimos tomar las cámaras como un arma de protesta, sabiendo, por cierto, que las imágenes no eran solo nuestras, sino que de todas y todos quienes necesitaban y querían registrarlas y contar su propia verdad de los hechos. La verdad hegemónica de los medios de comunicación convencionales estaban y siguen estando en tela de juicio. Esta foto es de una secuencia, esta foto que les voy a mostrar a continuación, es de una secuencia que registramos al interior del Cine Arte Alameda el mismo día de esta reunión. Nos llovieron bombas lacrimógenas y fuimos brutalmente reprimidos, como si con eso hubiesen logrado o hubiesen querido lograr reprimir las imágenes de la rebeldía. Pero las imágenes son rebeldes y son esquivas,
por definición son resbalosas, y aunque hayan quemado el Centro de Arte Alameda días después de la convocatoria, el cine, que reprodujo incansablemente películas chilenas, películas de cine de autor, imágenes e imágenes e imágenes que instalaban una sociedad crítica, no pudieron conseguirlo, pues las imágenes se siguen reproduciendo a esta altura a la velocidad de la luz y se multiplican como esporas. Frente a la opacidad de los medios, la luz; frente al control del discurso, la multiplicidad. Chilevisión, Canal 13, Megavisión y TVN son fuertemente cuestionados por las personas que no encuentran en los medios convencionales una representación de aquello que se está viviendo de forma presencial. Las y los realizadores se lanzan con sus celulares y sus aparatos digitales a registrar el estallido con la libertad de acceder a aquellos lugares que estos mismos medios hegemónicos tienen impedido el paso por el propio pueblo. Al mismo tiempo, esta enorme cantidad de imágenes empiezan a circular libremente por grupos de WhatsApp, redes sociales, pero sin censura, sin filtro, buscando un lugar para comunicar aquello que el gobierno intenta renegar. Nosotros como colectivo Ojo Chile nos organizamos generando ciertas campañas de comunicación pensando en intentar llegar más lejos. Nace así también la Brigada Ojo Chile. Es una brigada en donde nosotros invitamos a realizadores jóvenes, estudiantes de cine, incluso estudiantes secundarios, que nos aporten con sus imágenes en base a un mensaje común. Se nos une el colectivo Diluvio y con eso comienzan a hacer un taller de rotoscopía para tratar de construir imágenes a partir de las imágenes brutales que ya existen. Nail Satala dice que frente a la imposibilidad de la imagen que ya es registrada, lo que ellos quieren hacer es tratar de cambiarlas, porque la realidad puede ser cambiada. El taller de rotoscopía genera múltiples nuevas versiones de las imágenes construidas. Y así es como también nos lanzamos a registrar a las tesis, y construimos nuevos infinitos relatos de esta nueva representación de sociedad. Por último, este material, esta multiplicidad de colectivos encuentran un lugar donde ser nuevamente reproducidos, y es a través de un festival de cine de documentales que se realiza en el calor del estallido, realizando este espacio que se llama Archivo en Proceso, en donde los distintos colectivos logran tener un canal en donde ser mostrado como un archivo en proceso, un archivo que no está terminado, un archivo que está en desarrollo, así como también el movimiento social al calor del estallido. Muchas gracias. Gracias, Naira. Para no demorarnos más, sigamos con Rodrigo Gómez Mura, y así tenemos la oportunidad de discutir más largamente al final. Rodrigo, ¿estás ahí? ¿Sí? Muchas gracias. Ahí sí. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Se está viendo mi pantalla? Sí. Yo voy a presentar un proyecto que estoy llevando hace 3 años, pero que ha tomado justamente en esta instancia una contingencia sobre lo que ha sido el asunto de confinamiento. La verdad es que la preocupación por el GIF nace desde hace un tiempo con un colega argentino. Vía conversaciones, yo estaba preocupado hace mucho tiempo de lo que era el diseño audiovisual y las posibilidades virales de ciertos objetos o expresiones audiovisuales. Entonces, en las conversaciones teníamos un interés común, que era el GIF, y en algún momento nos propusimos llevar a cabo un archivo regional latinoamericano sobre la producción de GIF. La verdad es que esto había sido como nuestra intención. Nos dimos cuenta que dentro del trabajo en el mismo ámbito contemporáneo, de arte contemporáneo, teníamos muchos más desplazamientos para hacer posible a partir de este dispositivo mínimo de comunicación tecnopoética, que como lo hemos tratado de definir, y que posibilita varias cosas más en cuanto a sus posibilidades de justamente irradiación, desplazamiento, ¿ya? Desde las primeras conversaciones para conformar un convenio de trabajo entre Proyecto Rotatorio y Rojo al Frente, que fueron las dos gestiones autónomas con las que llevamos a cabo Territorios Virales, sostenemos la intención de elaborar un diagnóstico preciso e indirecto sobre este tiempo a partir de nuestro objeto de trabajo, el GIF y el arte contemporáneo respectivamente. El diálogo en cuestión debía ser preciso para generar lecturas que eludan la inocencia y nos eviten sorpresas posteriormente, e indirecto para poder profundizar en las problemáticas que continúan ocultas por los discursos hegemónicos.
Esas conversaciones nos llevaron a conformar la convocatoria internacional que se mantuvo abierta desde junio hasta agosto del 2020. Elegimos este dispositivo para potenciar nuestras redes de trabajo, ahora compartidas, y para reafirmar la intención de sostener proyectos públicos, abiertos y transparentes mediante prácticas éticas de trabajo. Decidimos conformar un jurado que no solo reuniera los criterios internos de cada iniciativa, sino que enriqueciera las lecturas sobre el material recibido. Para ello convocamos a Brian McKern de Uruguay y Carla Ferrer de Argentina. Al cierre de la convocatoria habíamos recibido más de 400 piezas distribuidas en 104 aplicaciones. Especialistas en GIF, pero también personas que nunca habían trabajado el dispositivo, eligieron animaciones digitales, capturas de pantalla, ilustraciones, fotografías, entre un sinfín de otros recursos. El trabajo del jurado resultó en la selección de 41 aplicaciones de 9 países de América Latina. Mostraré solamente 2 ejemplos. Uno de ellos es este, de Azucena Lozana, de México, es una artista reconocida a nivel de lo que es las artes mediales, y lo que Azucena hizo fue justamente hacer una selección de registro de lo que estaba obteniendo en el confinamiento sobre pantallas de televisión y sobre lo que eran, en ese momento, las portadas y las contraportadas de un diario popular en Argentina. Ella vive en Argentina. También mostraré sobre esta última selección un trabajo más local, este es el trabajo de Bárbara Carrasco, que fue estudiante nuestra y que egresó el año pasado de licenciatura en artes, y su primer trabajo es Añunca, que es un telar digital en el que se representa Ñimín, símbolo de la ñunca. Este simboliza la sanación, está compuesto por 2 palabras, Cutrán, enfermedad, y Lehuen, remedio. Y Huetruve, que es este otro, que es una rotoscopía hecha a partir de las grabaciones de enfrentamientos entre mapuches y pacos durante la pandemia. La represión al pueblo mapuche no ha cesado, los allanamientos a las comunidades han aumentado, ocurrió el asesinato de Alberto Treuquil, los presos políticos mapuche iniciaron huelga de hambre. Esas son las palabras de Bárbara cuando envía su trabajo y queda seleccionado en esta muestra. A mí me interesa, dentro de lo que comentaba en un principio, como trabajo, tanto lo que es el GIF como dispositivo, y como dispositivo mínimo de discurso, como lo comentábamos, pero nos dimos cuenta que para hacer este registro, para hacer este archivo, necesitábamos 3 herramientas. Eso era la convocatoria, primero, poder capturar o captar, más bien dicho, gente participante, y teníamos que tener algún modo de trabajo que fuera la investigación propia de este dispositivo. En ese sentido, lo que podíamos ofrecer era un proyecto expositivo como premio, por decirlo así. En este caso, este año fueron becas, 4 becas, que se van a llevar a cabo en una exposición final, que es desplazamiento completo del GIF, porque sería dentro del contexto del arte relacional en la comunidad, o más bien dicho, en el partido de San Martín, ciudad de Buenos Aires, y proyección, que es lo que siempre estamos haciendo, buscando espacios donde poder compartir y mostrar las diferentes selecciones. En el caso del trabajo nuestro, como puedo presentar acá, que lo voy a hacer bastante sinóptico, hemos encontrado un montón de dispositivos, además, que se van dando por el hecho de este tipo de relaciones y de relaciones de trabajo. Lo importante de nuestro convenio en este año fue justamente haber sumado un socio estratégico como Rojo al Frente, que es otra gestión autónoma, y que trabaja en este partido que decía, en Buenos Aires, y que además nos lleva a empezar a pensar nuestros modos de trabajo dentro de procesos regulados y honestos, podríamos decir, para los trabajadores del arte contemporáneo. De esto, hasta ahora estamos obteniendo una cantidad de otros, podríamos decir, subproductos o insumos, que creo que el más interesante para mostrar es el fanzine, que pueden verlo en la página. Lo he hecho bastante reducida la presentación, pero en la página se puede encontrar, si ustedes cliquean acá, y esta nos lleva a un editorial, o sea, un producto editorial que hemos realizado y que es el que explica todo el proyecto actual, y con códigos QR, bueno, el mapa de Latinoamérica con todos los seleccionados de los diferentes países, decíamos 9 países fueron este año, y códigos QR que nos permiten acceder y revisar los diferentes GIF que fueron seleccionados. Importante decir que creo que el registro ocupa un lugar, pero más que eso nosotros estábamos viendo la parte archivo. Lo que nos queda como desplazamiento a este trabajo de residencia durante 15 días en San Martín es lo que vamos a obtener como otros productos para este proyecto. Me parece que estaría bien con eso, después puedo abrir
o sea, espero la conversación y podemos conversar sobre el tema. Gracias. Gracias a ti, Rodrigo, te pasaste. Se empiezan a hilvanar cosas que creo que vale la pena que después discutamos. Ahora vamos con la presentación de Fernando y posteriormente finalizaríamos con Cristian Miranda. Fernando, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Ahora sí, ¿se escucha mi audio? Sí. Sí, perfecto. Ya, y mi pantalla también se ve bien. Ya, muchas gracias también a este ciclo de preguntas de la Facultad de Arquitectura y Arte por hacer extensiva también esta invitación. En esta instancia, mi exposición tiene que ver con los espacios públicos inclusivos y también la relación entre la arquitectura y el medio ambiente. En este sentido, se vuelve importante mencionar que la hegemonía de las imágenes en la espacialidad pública han contribuido al entendimiento y comprensión de los espacios primordialmente desde lo visual. Sin embargo, desde un plano no tan solo sensible a la vista, la sonoridad y la apticidad en la construcción también de espacios públicos y construcción también del urbano, nos entregan también información relevante para la comprensión del espacio vibrante de una ciudad. Y en este sentido, en estas preguntas de cuál es el rol del registro en el estado de crisis, ¿ya? Y cuál también, ¿no es cierto?, es nuestra postura crítica frente, ¿no es cierto?, a la acción y al pensamiento, quiero basarme en estos ejes importantes que también conciernen a nuestra facultad, que tienen que ver con la creatividad, la sustentabilidad, la transdisciplina, la interculturalidad y el espacio social. En ese sentido, quiero mostrar esta imagen, que es producto también de un trabajo colaborativo entre estudiantes, ¿no es cierto?, de arquitectura, estudiantes de arte, en el año 2017, cuando iniciaba esta arquitectura para el activismo social con la organización de Ciegos del Sur. Si bien es importante discutir el carácter diverso que tienen las comunidades, ¿no es cierto?, y cómo la multiplicidad de caracteres ya conforman un entorno urbano. Sin embargo, para poder seguir avanzando en estos ejes ya direccionales del diseño de lo urbano para construir ciudad, se hace muy necesaria la participación ciudadana efectiva para poder abordar y llegar a aspectos de entender la ciudad y diseñar también las ciudades de los espacios inclusivos. Es decir, tener una mirada desde la ciudad, desde la inclusión. En este sentido, el espacio vibrante tiene una relación directa en la percepción. Por ello, la planificación y diseño de la ciudad analizada y entendida no tan solo desde la vista y para el que ve, puede aportar a los procesos de democratización del espacio público, a la cohesión social, a la equidad social, al sentido de pertenencia, a la colectividad y a una mejor también interpretación de la forma, estética y imagen urbana. Esta es una ilustración del proyecto de arquitectura del año 2017, sobre una cubierta en el Paseo Peatonal Libertad. Si bien aquí viene una parte también importante del registro llevado el año 2018, ¿ya?, de un taller experimental ya en el espacio público, específicamente en la Plaza Teniente Merino, llevado a cabo en secuencias, ¿ya?, en secuencias de recorridos comentados en las cuales participaron 18 personas en situación de discapacidad visual que se dividieron en 4 grupos, ¿ya?, y en las cuales pudieron ellos revelar acciones importantes ya, y ideas importantes respecto de lo que significa el habitar. Ahí también hay unas imágenes en las cuales me gustaría compartir, donde se observa socios de la Organización de Ciegos del Sur pudiendo recorrer también los espacios, el espacio de esta plaza. Entonces, en este sentido, si la imagen de la ciudad se concibe del proceso bilateral entre el observador y la ciudad, esta, entendida como un objeto complejo en el espacio, despliega también al observador ciertos signos y relaciones donde el observador dota de significado lo que ve y en un sentido más amplio también dota de significado lo que percibe. Posteriormente, en este registro, los estudiantes de arquitectura realizaron una exposición para personas en situación de discapacidad visual en el desarrollo y elaboración de maquetas ápticas, ¿ya?, y también una maqueta sonora para poder revelar tanto así sonido como textura de lo que significa el habitar cultural de nuestro espacio. Hay también unas imágenes donde, de cierto modo, el auditorio de la Escuela de Arquitectura se volvió un espacio también importante para poder llevar a cabo esta exposición,
Aquí también hay una imagen donde se muestra el desarrollo también de las maquetas hápticas, de cómo también poder enseñar la arquitectura desde la lectura de lo táctil. También es importante mencionar de que en este registro ya se publica también una noticia donde dice que los cambios culturales, sociales y políticos de una ciudad fueron también algunos de los temas tratados en esta participación, donde la inclusión desde la no visión en la arquitectura urbana se vuelve también importante. Posteriormente, en el año ya 2020, ya, empiezo a tener también mayor relación con lo que significan los espacios culturales. En conversaciones con el director del Museo de Arte Contemporáneo, Hernán Miranda, empezamos también a tener esta fijación en la ciudad. Cómo podemos contribuir a la ciudad nosotros como profesionales y cómo también podemos contribuir desde, ¿no es cierto?, desde nuestra casa de estudio. El vínculo que puede tener el registro, el vínculo que pueden tener, ¿no es cierto?, los profesionales frente a su ciudad. Y bueno, en realidad ahora hay un proyecto en espera que tiene que ver con un centro de rehabilitación para ciegos, ¿ya? Si bien aquí hay una parte importante en estos aspectos que tiene que ver con el arte itinerante y con sentido de integración. Ahí se muestra en el recuadro de esta imagen, para que veáis, artistas ciegos que también participaron en exposiciones en el Museo de Arte Contemporáneo. Posteriormente, este año 2020 también estamos llevando a cabo una serie de diálogos con ciudadanos, en los cuales son un espacio, un cierto encuentro y reflexión sobre el desarrollo también de nuestra ciudad de Valdivia, sobre nuestro edificio, nuestras calles, sobre la accesibilidad y la inclusión. También hay imágenes ya de las 4 sesiones que hemos llevado a cabo este año. Y bueno, también quisiera abordar muy brevemente lo que significa la arquitectura y conciencia medioambiental. Lo que ustedes pueden ver ahí es una ilustración, una composición de los residuos de la Escuela de Arquitectura, tomado de no sé de quién, pero de un anónimo, y que en realidad puede materializar y visibilizar lo que se puede hacer, ¿no es cierto?, con los residuos arquitecturales. Y también agradecer a la Universidad Austral de Chile, a la Facultad de Arquitectura y Arte, a la Escuela de Arquitectura, al Museo de Arte Contemporáneo, al Diario Austral, y también a la colaboración del Consejo Comunal de la Discapacidad, a la Organización de Ciegos del Sur, y también a la Universidad Metropolitana de la Ciencia y la Educación, con las cuales también estamos estableciendo algunos contactos para futuros proyectos. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Fernando, por compartir tu trabajo y por abrir el tema del registro, no desde la visualidad, sino que también desde la sonoridad. Vamos a terminar las presentaciones con Cristian Miranda, que no lo veo porque tengo... Hay una presentación que todavía se está compartiendo. Tiene que dejar de compartir Fernando y ahí pues eso. Te dan el paso a ti. Perdón. Ok. ¿Se está viendo, no es cierto? Sí, perfecto. Ya. Hola, buenas tardes. Yo soy un poco lento para hablar, entonces no sé si puedo seguir el ritmo de mi... Así que, por favor, avíseme en el tiempo. Ya. Iba a plantear esto como una lectura filosófica de esto, pero me parece que es demasiado pretencioso, digamos, por el tiempo que tengo para poder desarrollarla. Así que son más bien conjeturas sobre lo que podríamos llamar el registro y las paradojas del pensamiento, ¿no? O cómo las paradojas del pensamiento, de alguna manera, ponen en crisis la relación entre pensamiento y acción, ¿no? Es decir, como el pensamiento que alimenta la acción, para que la praxis pueda poner en ejercicio ciertas acciones políticas, ¿cierto? Hace un tiempo apareció esta imagen en la página de la universidad, que era un ciclista entrando, se supone un estudiante ciclista entrando por la Alameda a la universidad, ¿no es cierto?, haciendo gala de su habilidad para andar en una bicicleta. Y claro, con esto se daba como la posibilidad de ingreso y de continuidad, ¿no es cierto?, al proceso, ¿no es cierto?, del semestre. Sin embargo, meses anteriores apareció una imagen como esta, donde más que la continuidad, ¿no es cierto?, aparece la interrupción y la discontinuidad de una acción en medio de esa misma alameda. Y ahí lo que me quiero plantear a partir de esto es cómo, no solamente en un mismo espacio, sino en un tiempo relativamente corto, dos situaciones totalmente contradictorias y paradójicas pueden ocupar, ¿no es cierto?, ese lugar.
Y lo que me interesa es la posibilidad de que en este proceso que hemos venido viviendo quizás probablemente los últimos 14 años, de emergencias de manifestaciones sociales, estudiantiles, y, ¿no es cierto?, y de la ciudadanía en su conjunto, pareciera ser que estamos ante no solamente imágenes y registros, sino que el registro tiene que asumir el desafío de enfrentar paradojas o, diríamos, en situaciones de elementos contradictorios que pareciera ser que dificultan, no solamente que dificultan la acción, y también dificultan ciertas formas de registro basada todavía en algunas convenciones, ¿cierto? Me parece que hay una lectura tradicional de lo que significa la irrupción de este tipo de movimientos que tiene que ver con el concepto de acontecimiento, que Zizek recoge, ¿no es cierto?, esta tradición de la comprensión de lo que significaría un acontecimiento y cómo un acontecimiento tiene una, por así decirlo, una condición que habla de una magnitud, ¿no es cierto?, que lo diferencia de los hechos, que son más acotados. Y esa magnitud se manifestaría como la irrupción de un proceso histórico en un momento determinado que se caracteriza por la fuerza y la violencia, ¿no es cierto?, de ese acontecimiento que hace entrar en la historia, o en el presente más bien, un proceso histórico de mucha mayor data, ¿cierto? Y ahí me parece que la irrupción de un acontecimiento viene, ¿no es cierto?, a, de alguna manera, desestabilizar, ¿no es cierto?, el orden social, pero sobre todo el orden del relato con el cual se construyen representaciones que dan de alguna manera sentido a hechos que pudieran ser en principio contradictorios, ¿no es cierto?, y paradójicos, por lo tanto. Zizek dice que un elemento paradójico del acontecimiento es que los efectos del acontecimiento exceden a las causas del acontecimiento. Esto quiere decir que la irrupción en un momento determinado de la historia lo que hace es poner en primer plano lo que llamaba Brodel el carácter tonante de los acontecimientos, el humo de los acontecimientos, y de alguna manera las causas se retraen, desaparecen por lo menos del primer plano, y por eso nos cuesta tanto ver cómo las transformaciones que introduce el acontecimiento desbaratan el orden y pareciera ser que estamos en una especie de estado de excepción. Ese desajuste que provoca a gran escala el acontecimiento me parece que introduce formas paradójicas que tienen que ver con un poco con las dos imágenes que mostré, pero que se dan también al nivel de la comprensión de esos fenómenos que aparentemente son contradictorios. Si uno piensa, claro, si uno piensa la definición más tradicional de paradoja, tiene que ver con estas formas de contradicción lógica, que afirman dos aspectos contradictorios que existirían al mismo tiempo. Y por lo tanto, esta contradicción es una contradicción más bien en la capacidad de razonamiento y por lo tanto una dimensión formal del pensamiento, pero que si uno piensa la paradoja a nivel de la existencia, diríamos desde el punto de vista de la dimensión histórica de la existencia, nos encontramos con una dimensión, ¿no es cierto?, de la existencia que tiene que ver con la contingencia. Y la contingencia, que ha tenido mucha relevancia, ¿no es cierto?, los últimos tiempos, tiene que ver precisamente con esa dimensión de la realidad en que las cosas pueden ocurrir como no pueden ocurrir, muchas veces contradiciendo el sentido común, entendiendo el sentido común con una especie de juicio práctico que nos permite evaluar, ¿no es cierto?, qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo. Entonces, me parece a mí que la paradoja, lejos de ser una especie de dificultad, en realidad es una forma que adquiere el pensamiento o una forma característica del pensamiento cuando éste se pregunta, ¿no? Precisamente las preguntas nacen de los problemas en el cual nos ponen las contradicciones que muchas veces el pensamiento tiene que tratar de comprender, y por lo tanto uno podría decir que precisamente las preguntas nacen de la ruptura de sentido ante dos términos, sucesos, hechos o situaciones que aparentemente son contradictorias. Alain Badiou, que es un filósofo contemporáneo, escribió de una conferencia
que se llamaba El cine como experimentación filosófica. Y ahí se pregunta qué relación hay entre cine y filosofía, y entiende la filosofía como un medio de transformación de la filosofía o del pensamiento. Y dice que precisamente el cine le plantea al pensamiento eso que el pensamiento hace normalmente, que es pensar o preguntarse desde la ruptura de sentido y no tanto desde las relaciones de continuidad y coherencia, ¿cierto? De ahí que Badiou dice que el pensamiento, cuando se enfrenta a estas rupturas o a estas paradojas, lo que hace es constatar o preguntarse ante dos términos que no tienen una relación de continuidad, sino que más bien se enfrentan, y pareciera ser que entre estos términos hay una relación de extrañeza. Por lo tanto, el pensamiento buscaría esclarecer la distancia entre esos términos contradictorios. Le interesaría pensar las relaciones que no son relaciones, sino que más bien son relaciones paradójicas. Badiou, recuerda esa famosa frase de Gilles Deleuze, para el cual el pensamiento precisamente tiene que ver con la disyunción, o sea, con pensar dos términos que no tienen una relación entre sí, y más que con la conjunción del pensamiento que quiere establecer relaciones y sentidos para poder comprender lo que piensa. Dicho eso, las situaciones paradójicas con las cuales el registro se puede encontrar y que son propicias para ser pensadas, habría que dar un salto en el tiempo y pensar en un informe, ¿no es cierto?, que se publicó hace 22 años y que hablaba de las paradojas de la modernización en Chile. Y ese informe en realidad iba a llevar otro título que se llamaba El malestar, ¿no? Pero se supone, y esto ya es más bien parte de los rumores, el gobierno de Eduardo Frei habría objetado, ¿no es cierto?, ese título, y fue cambiado por el título de Las paradojas de la modernización, que son paradojas si uno piensa la modernización como este proceso histórico del capitalismo en Chile, que tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida, ¿no es cierto?, de los chilenos y chilenas. Sin embargo, si uno piensa la modernización no simplemente como el progreso y el mejoramiento de las condiciones de vida y las formas y los medios de producción, tendría que pensar que en realidad en la misma modernización capitalista está constituida de ciertas paradojas. Y la más importante de ellas, probablemente, es la separación entre el proceso modernizador económico y el proceso del desarrollo cultural y social en Chile. Habría ahí una separación y una ruptura. De hecho, en este informe que fue hecho por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se establecen 4 paradojas que de alguna manera tienen que ver con esta separación entre lo que podríamos llamar el desarrollo económico neoliberal, que se separa, ¿no es cierto?, del desarrollo cultural y social. Paradoja del desarrollo económico, dice el informe que a partir de ciertos estudios y encuestas se llega a determinar que a pesar del gran desarrollo económico en Chile, habría, ¿no es cierto?, en la ciudadanía una suerte de actitud escéptica y una incertidumbre respecto del futuro. Establece que hay también paradojas del desarrollo social. Ante el optimismo individual de poder salir adelante, ¿no es cierto?, y construirse una vida, hay una desconfianza respecto de la organización social, particularmente diríamos, una intuición respecto de lo que podría llamar la desigualdad en el país. También el informe establece que hay paradojas respecto del desarrollo cultural. Si bien es cierto las condiciones objetivas y macroeconómicas son bastante optimistas, hay una percepción subjetiva de desazón y malestar respecto de esas condiciones que aparentemente se han desarrollado, ¿no es cierto?, de manera muy, desde el punto de vista macroeconómico, de manera muy positiva. Y por último, y esto es importante, esas paradojas, hay una paradoja respecto al desarrollo político, que básicamente tienen que ver con, ya en 1998, con un desinterés incipiente respecto a la política, debido, dice el informe, a una supuesta
normalización de la sociedad chilena. O sea, en la medida que la sociedad chilena se ha consolidado como una democracia, ante esa normalización habría, ¿no es cierto?, un cierto desinterés político. Cristian, perdona por interrumpirte, ¿No? pero ya estás pasado tu tiempo, entonces ¿Ya? me pediste que te avisara. Ya, bueno, me salto esto, que era una referencia a la película Machuca respecto de cómo la película Machuca es un registro del tono político de la época 6 años después, y que tiene una tesis política, digamos, yo diría altamente peligrosa, porque supone como la mirada respecto del pasado y como basada, ¿no es cierto?, en la idea de que el orden existente tiene que ver con el golpe militar, y el golpe militar tendría que ver con la polarización política. Sin embargo, los últimos resultados diríamos, del plebiscito, que había tenido como antesala una serie de comentarios en los medios de comunicación, diríamos, hegemónicos, por usar una palabra tradicional, habrían retomado este miedo, ¿no es cierto?, a la polarización del país, cuestión que fue refrendada por los resultados del plebiscito. Entonces, la paradoja sería entre los resultados del plebiscito, que estaban sometidos a la contingencia y que de alguna manera estaban tratando de ser entendidos como resultado de una polarización, y que probablemente esa polarización se iba a expresar en el resultado del plebiscito. Sin embargo, el 80% votó por apruebo, lo cual significa que no solamente hay fuerzas de izquierda, sino probablemente fuerzas políticas que no se han configurado dentro de las estructuras tradicionales políticas chilenas. Y para terminar, la pregunta sería, ¿qué significa esto? Habría que pensar la distancia ante esta paradoja entre dos términos. Por un lado, lo que podríamos llamar la institucionalidad política chilena, que todavía pareciera ser que está pensada sobre la base de una polarización, y lo que podríamos llamar el desarrollo, ¿no es cierto?, de este proceso político que todavía para nosotros es incierto en términos de su resultado. Eso es todo. Muchas gracias y disculpa por tener que interrumpirte, pero tú me pediste que te avisara. Bueno, habiendo escuchado todas las presentaciones, voy a hacer el esfuerzo fútil de tratar de dar una partida a la conversación, que siempre es un intento que es un gran fracaso, pero que alguien tiene que hacerlo, ¿no? Pero tirándose a la piscina, por las notas que he estado escuchando, creo que existen como 4 espacios de discusión posibles. El primero es la gran pregunta sobre el control de la información, el cómo se distribuye oportuna y certeramente, como lo mencionó en algún minuto alguno de los ponentes, cómo se responde a aquellas contradicciones, cómo se responde a los discursos hegemónicos. Algunos de ustedes hablaron de la visualidad por sobre otros sentidos, otros hablaron de cuál es el dispositivo adecuado para poder luchar en contra del control, otros hablaron de la representación desde las minorías y las subjetividades. Entonces está el tema del control de la información a través de las imágenes y su representación. La segunda bajada que se me ocurre prestar, para que como siempre la destruyan abiertamente, es de qué manera se replantea la existencia del archivo o la definición del archivo y la definición del registro. El archivo en el sentido de que producto de la inacabable y desbocada producción de imágenes, de la casi instantánea producción de imágenes, el archivo es algo prácticamente inabarcable. La pregunta de cómo se construye un archivo, ya sea desde, como lo planteaba Rodrigo a través de convocatorias, o como lo planteaba María José a través de la viralización de las imágenes de protesta y de la utilización de los dispositivos móviles, cómo estas imágenes también constituyen archivos que son elementos de control ciudadano, de denuncia, resistencia, sin jerarquías distribuidos. Entonces es un archivo que no tiene un lugar físico, que no tiene un ente curatorial y que es inacabable y inalcanzable. Y esa es una pregunta acerca de qué es lo que se define ese archivo actualmente, cómo se maneja y cómo se responde a él. Y la tercera bajada tiene que ver con cuáles son los procesos a través de los cuales uno puede generar esos registros. Algunos de ustedes hablaron de convocatorias, otros hablaron de colectivos, otros hablaron de
de encontrarse en la posición de estar entre medio de dos posiciones distintas, la que entiende la historia como una sucesión de eventos que son lo suficientemente significativos dentro de un continuo y por tanto uno como individuo es capaz de ubicarse respecto a aquel elemento en el tiempo histórico y otro en el que en realidad ese tiempo histórico como que se desmenuza y ya no existen acontecimientos específicos, entonces en realidad el registro comunitario colectivo no es de un acontecimiento específico, sino que es de un continuo, ¿ya? Entonces, haciendo un resumen de todo el enredo que acabo de decir y transmitir, lo primero tendría que ver como con la idea del control desde la imagen, lo segundo desde el archivo y el registro y de estas imágenes que están inacabablemente encontrándose con nosotros. Lo primero en relación a la subjetividad y lo tercero que tendría que ver con lo comunitario, los mecanismos de este registro, lo colectivo y los dispositivos para poder conseguirlo. Y habiendo tirado entregado esta primera bajada, como siempre, les dejo la palabra a ustedes para que comiencen la conversación y van en conexiones entre ustedes. Así que eso, gracias. Felipe. Gracias, Caro. Disculpa si me voy un poco de la propuesta de inicio, pero me quedó algo dando vueltas a partir de lo que expuso Cristian y quería quizás preguntarle algo y partir por ahí, a ver si, según entendí, parte de esta idea del acontecimiento, que puede ser como una expresión de crisis y que es una instancia que rompe la predictibilidad, nos saca de esta idea de causas y efectos, del control, de alguna manera de lo que podría ser la domesticación de la experiencia, ciertas situaciones que generan hechos que de alguna manera esperamos y a los que estamos acostumbrados. Y que de alguna manera ese trabajo de registro de lo predecible, de registro de las causas y el efecto, es tarea de la ciencia, de alguna manera. Y yo pensaba, ¿qué tal si esta situación de crisis o de acontecimiento puede ser una oportunidad justamente para pensar, como decía Cristian también? Y mi pregunta en concreto es si Cristian u otras piensan que de alguna manera el arte puede ser un camino para ejercitarse en estas crisis o quizás de alguna manera fabricar o construir episodios de crisis en distintos ámbitos justamente para ejercitar ese pensamiento libre que no está sujeto a dinámicas de causa y efecto. Bueno, contesto. Bueno, lo que pasa es que uno podría decir que bueno, hay infinidad de posibilidades de cómo el pensamiento se puede articular, ¿no? Una de esas formas es precisamente que para poder preguntarse, ¿no? Uno tiene que preguntarse sobre la base de problemas, por así decirlo, ¿no? Y esos problemas muchas veces nos enfrentan a situaciones que es muy propio, ¿no es cierto?, de los procesos de modernización y que tienen que ver con que todavía tenemos categorías y conceptos con los cuales intentamos articular una explicación o un discurso sobre la realidad, ¿no? Pero nos damos cuenta que esos conceptos y esas categorías de alguna manera están desfasadas en el tiempo y no pueden dar cuenta suficiente, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo, ¿no? Y por lo tanto eso nos obliga a pensar, ¿no? Y ahí, ¿qué tiene que ver eso con el arte y con el registro? Bueno, en primer lugar, que al igual que somos herederos de ciertas categorías y conceptos y sentidos que esos conceptos tienen, de alguna manera también utilizamos ciertas convenciones del lenguaje artístico que de alguna manera se ven exigidos por esas
paradojas que la realidad, ¿no es cierto?, nos muestra, la realidad histórica, debido a la irrupción de un acontecimiento que desbarata el orden de la realidad, ¿cierto? Y ahí uno tendría que preguntarse, habiendo tantas posibilidades de lenguaje y de construcción de obra y de creación en el campo de las artes, de la visualidad, uno tendría que preguntarse de qué estamos hablando cuando hablamos de las posibilidades del arte de poder plantear esas reflexiones o cuestiones en el hacer artístico, por así decirlo. Y ahí, claro, uno podría decir que una de las notas características del arte contemporáneo es precisamente esa capacidad de no identificarse con las condiciones en las cuales está aconteciendo, ¿no es cierto?, la realidad o los acontecimientos históricos, sino precisamente tomar distancia, ¿no? O sea, de alguna manera el arte contemporáneo es un arte inactual, en el sentido que acabo de decir. Y por lo tanto, y ahí a mí me surge siempre la duda, ¿no?, respecto de lo que significan los medios de comunicación masivos, ¿no? Es decir, el arte trabajando con ciertos formatos y soportes muy propios de la industria de los medios de comunicación o derivadas de ella, en la medida que esas formas derivadas de los medios de comunicación tienen que ver con ciertas convenciones del lenguaje, con ciertas formas representacionales que trabajan sobre esas convenciones. Entonces, es cierto que había una explosión de imágenes que circulan en los distintos formatos que no son los de los medios de comunicación y que tienen que ver con registros espontáneos, ¿no es cierto?, a través con celulares, qué sé yo. Pero uno tendría que preguntarse de la condición técnica de esos aparatos y del lenguaje técnico de esos aparatos, digamos, de comunicación, y si es posible que ese lenguaje efectivamente pueda ser un lenguaje que nos permita reflexionar digamos, sobre las paradojas y sobre todo sobre una cuestión que es muy difícil para el arte, su relación con la contingencia. O sea, cómo el arte puede trabajar con la contingencia y al mismo tiempo ser un quehacer reflexivo que tiene la siguiente paradoja, ¿no? Es que en la medida que un hacer reflexivo necesita tiempo y no puede responder de inmediato y con eficacia, dar respuesta a esas preguntas que las obras abordan. ¿Te dejan, no? Entonces, eso lo hacen los medios de comunicación, po. Los medios de comunicación te están diciendo todo el rato, mira, está pasando esto, te lo muestran en vivo, traducen a un lenguaje simple y más o menos homogéneo y uniforme lo que está aconteciendo y lo describen. Pero otra cosa es qué significa que el arte entre en el campo de la reflexión y el pensamiento. Siempre va a llegar desfasado y tarde, ¿no? Y entonces las exigencias que los medios de comunicación pueden cumplir, el arte contemporáneo probablemente no va a poder satisfacer la eficacia y la eficiencia que esos medios de comunicación tienen porque se manejan sobre un lenguaje que simplifica, ¿no es cierto?, la realidad. Y el pensamiento es lo complejiza, ¿no? Entonces el arte te muestra la complejidad de la realidad y los medios de comunicación te informan. Y ahí tú tienes una relación bien paradójica también entre información y pensamiento. La información tiene que ver con la circulación de datos, ¿no es cierto? En cambio, el pensamiento tendría que ver con la demora, ¿no es cierto?, con el tiempo necesario, y cada obra tiene su propio tiempo, ¿no es cierto? Yo no soy pesimista. Pero Cristian, discúlpame por interrumpirte, pero me da la impresión de que eso parte de la base de que la información fuese algo como objetivo y cerrado, que no hubiese un dejo de obra en la propia selección de la información. Lo No, que pues, decía, al revés. Ren, no al revés, porque si tú dices en realidad el rol de la prensa es difundir información, pero el arte siempre está trazado, porque en el fondo tiene que tener una mirada crítica respecto a esa información, y por tanto no tiene cómo estar contingente. El arte no puede estar contingente porque ya de por sí va un paso por detrás. Uno podría decirlo al revés. O sea, cualquier forma de, no solamente de representación tradicional, cualquier forma de visualidad, de alguna manera está a la espera de poder ser descifrada. Es decir, yo no estoy diciendo que los medios de comunicación sean objetivos, lo que estoy diciendo es que las formas de comunicación responden a una lógica que tiene que ver con la exigencia de responder con eficacia y eficiencia, dando cuenta de algo, ¿no? Eso no quiere decir que necesariamente los medios de comunicación sean objetivos,
Lo que digo es que están exigidos a hacer eso. Y entonces ahí tú te encuentras con la paradoja, ¿no es cierto?, de que los medios de comunicación y las formas de comunicación que se han introducido, ¿no es cierto?, a las artes y en sus prácticas, como la utilización de tecnología, por ejemplo, tienen que ver muchas veces con desde el punto de vista del pensamiento, con una especie de, efectivamente, tratar de responder a eso que está aconteciendo en la contingencia de la historia. Pero por definición la contingencia es lo que no se puede domesticar. Lo que pasa es que en ese sentido yo creo que María José Bello te podría contestar y Naira Illich también, porque ellas planteaban en sus presentaciones algo completamente opuesto. Sí, yo creo que una pregunta es como, ¿qué pasa cuando los medios ya no están informando? ¿No? Y que es un poco lo que sucedió. Entonces, muchos artistas toman ese rol desde la documentación, ¿no? También como para generar un espacio de apertura de otras miradas sobre una realidad que no estaba siendo informada, sino completamente manipulada. Entonces, también ahí creo que muchos artistas también, y sobre todo el área audiovisual, dejaron un poco su etiqueta de artista y tomaron un rol de comunicadores finalmente, ¿no? Y también como con una responsabilidad de cumplir un rol que no se estaba realizando y que de alguna manera era necesario. Es como, siento que muchas personas que tal vez no estaban antes dentro de un perfil activista, sí lo adoptaron a partir de octubre, y eso igual es interesante. Y también desde esta misma articulación de colectivos, donde Naira también... donde también no se trabaja desde el artista, sino desde la colaboración entre artistas, que también es algo súper interesante, cómo se da eso, ¿no? También. Y también me pareció muy interesante lo que planteaba la Caro sobre el archivo, ¿no? Realmente, cómo debe ser entendido el archivo en este contexto de profusión de imágenes. Siento que el archivo requiere obviamente una cierta distancia, requiere una selección de material, requiere que esto esté público en algún lugar, ¿no? Y ahora con toda esta ausencia de presencialidad, un poco se rompieron, se quebraron ciertos procesos naturales que se hubieran dado, y de hecho había muchas muestras de festivales de cine y espacios culturales para la exhibición y para la curaduría de este tipo de materiales, y para generar una reflexión también crítica sobre lo que había pasado y generar comunidad en torno a estos múltiples archivos, y que no ha sucedido, ¿no? Como que se ha ido un poco postergando, y por lo cual se da un proceso muy extraño, ¿no? Donde todo sigue estando un poco en la web, y entre todos estamos un poco descifrando qué hacer con eso, qué hacer con esas imágenes. Naira. Perdón. Es que Naira había levantado la mano antes, después vas tú, y después creo que Rodrigo habría, no sé si leí bien ese gesto, Rodrigo, hiciste como así con la mano, creo que ibas tú después. Ese sería el orden. Naira, Cristian y Rodrigo. Y Pedro, perdona, Pedro, ibas tú antes, disculpa, ya, pero Naira, tú primero. Anotémoslo en el chat mejor. No, yo quería complementar lo que estaba diciendo la José, y quería poner también in situ la pregunta con Delight Lab, porque es curioso, atendiendo a lo que dice Cristian, pero un ejemplo bien interesante es lo que pasa con Delight, del Otavio y la Andrea Gana, y es que ellos justamente al contrario van delante de la contingencia, de hecho al revés, van marcando la pauta de lo que va a suceder y van creando la contingencia con sus acciones de arte. Entonces me parece interesante cuando la capacidad técnica empieza a generar una posibilidad inmediata de reacción artística. Entonces creo que ahí hay una apertura a la reflexión que tú haces, Cristian, y también lo pongo en reflexión en torno a lo que nosotros hacemos como colectivo, o con todos los colectivos que estamos trabajando. Algunos son, claro, efectivamente tienen una proyección más política, otros tienen acciones más artísticas, pero por ejemplo, pongo como ejemplo lo que pasó también con Diluvio, que es un colectivo artístico de cine, pero también de mucha exploración, en donde justamente utilizaron las herramientas de la rotoscopía para poner en reflexión en torno a la imagen que estaba siendo reproducida y generada de manera emergente y urgente, y entonces cómo se apropiaban de esas mismas imágenes que estaban surgiendo para generar una tercera, y dentro de la contingencia nuevamente. Entonces, creo que el arte y la creación dentro de la contingencia empieza a poner en jaque quizás esa idea de que va un poco tarde o que requiere de una reflexión más larga para suceder. Pero al mismo tiempo hay muchas realizadoras y realizadores que están creando obra y que va a salir seguramente en 5 años más, cuando el material ya esté decantado, cuando pase tiempo, cuando haya distancia,
para poner en acción aquellos elementos que fueron registrados y que requieren de un tiempo y de una distancia para volver a dialogar con ese material de archivo. Entonces me parece que es un poco más complejo que eso, una reflexión al respecto. O sea, yo en realidad no niego la capacidad del arte de convivir con la contingencia o marcarla. Lo que digo es que precisamente cuando uno dice, bueno, ahora vamos a dedicarnos a esto, ¿no? Lo que está distinguiendo son planos del discurso. Efectivamente, en un momento determinado el arte se ve exigido a salir, ¿no es cierto? Y a registrar, y a eso que decía Rancière, ¿no? Esta idea como de que el arte se transforma de alguna manera en un medio de poner en imágenes aquello que los medios hegemónicos no están poniendo en imágenes. Eso es verdad, digamos, y ese carácter político del arte, por supuesto que está, digamos, esa dimensión política. Pero eso es distinto, como bien lo marcaba la María José, a esta idea, ¿no es cierto?, del trabajo artístico, ¿no? De otra manera, quiero decir, ¿no? Y en ese sentido, claro, exigido por la contingencia, el arte sale, sobre todo el arte audiovisual, sale a registrar, y en cambio esas otras formas del arte que podríamos llamar, que tienen más tiempo y necesitan más tiempo para pensar, de alguna manera van a quedar desfasados en el tiempo. Porque es una cuestión que tiene que ver con que se necesita no el tiempo productivo, sino el tiempo de la reflexión, que es un poco más extenso y que tiene que darse vuelta sobre estas paradojas que no están resueltas, ¿no? Eso es lo que decía, ¿no? Pero por supuesto el arte activista es muy necesario, ¿no? Pedro, te toca. Te toca, si quieres, sí. No, es que me perdí un poco con la discusión. Sí, no, lo que pasa es que hay muchas cosas que me reverberan, que tienen que ver con ciertas cosas que se han ido mostrando sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho, ¿no? Así como, en el sentido de que me llama la atención de que hay cosas que yo entiendo de lo que dice Cristian, que yo los vinculo con otro aspecto que tiene que ver con otras cosas que yo he estado trabajando, que tienen que ver con lo que se llama la clausura semántica del lenguaje. En el fondo, vivir en una época en la que todo debe ser lenguaje, y en el fondo clausurados por el significado, que es un problema lingüístico, pero que se amplía, digamos, a muchos campos. Esta idea de que lo que no tiene significado no pertenece al lenguaje, y por lo tanto todo lenguaje debe tener significado. Es una clausura que presupone que el lenguaje tiene significado, ¿no? Que es como una vuelta, y que mucha gente lo ha analizado, y que hay dos aspectos que se pelean con ello, porque en el fondo el lenguaje es lo que ha constituido toda institucionalidad, ¿no? La familia, el Estado, todo, y lo que llaman ustedes la hegemonía de esos medios, de esa forma. Una forma de atacarlos es justamente atacando esta clausura semántica del lenguaje. Es un poco a lo que apuntaba Cristian, entonces, la paradoja de la ruptura, el pensar desde la ruptura del sentido. Yo lo veo más como la ruptura del significado, más que el sentido. Pero por otro lado, lo que me llama la atención es que tengo la impresión de que muchos de ustedes, cuando hablan de registro, implícitamente están diciendo el registro está para ser archivado, por un lado, que para mí no es tan obvio, y segundo, para ser expuesto. Y como que no tuviera sentido, o no tuviera significado en este sentido, el tener un archivo que no va a ser expuesto. Y creo que ahí es donde se genera esta discusión, digamos, porque estaba pensando en otros casos. Hay muchos casos de gente o de agrupaciones que arman archivos o registran y arman archivos, pero no necesariamente los publican inmediatamente, sino que hay una conciencia de memoria, que es la memoria del movimiento, del grupo. Hablo, por ejemplo, de los grupos ACT UP del SIDA, de los movimientos activistas de SIDA en Europa, de conformar memoria, sabiendo porque obviamente todos estos procesos, estos movimientos que están permeados de pequeños acontecimientos, como diría Cristian, necesitan ser registrados para no perderse en el tiempo y la memoria. O otros casos paradigmáticos como, no sé, como Víctor Klemperer, que sale durante la ocupación, digamos, en Alemania, en la caída bajo el nazismo, y él no podríamos decir que es un activista en ese momento,
sino que simplemente registra lo que está aconteciendo, hace su archivo, lo guarda y luego, tiempo después, lo publica. Entonces, creo que aparece en la discusión de ustedes o lo que están mostrando esta especie como de, no sé si ansiedad por la contingencia, pero ese agrupamiento o de etapas que en otras condiciones serían mucho más pausadas en el tiempo. Y que en el fondo también son discusiones que se dieron hace mucho tiempo atrás. En la dictadura también se discutía, ¿no? Si había que escribir poesía política, ¿no? Activista y todo, y después los poetas, después lo que queda de eso es como un poemas súper malos, otros buenos, otros... pero tiene que ver también con la contingencia, ¿no? Entonces la pregunta es, más que nada, para retrucarle y volver la pregunta es, bueno, si la pregunta inicial era el rol del registro, ¿por qué no fuimos tan rápidamente al archivo y al activismo y a la puesta en exposición, digamos, de ese archivo, supuesto archivo, porque todavía no se sabe si es un archivo o no? Es una pregunta, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que a Rodrigo le toca la palabra, a lo mejor él quiere contestar la pregunta también. Sí, no, porque la verdad es que el problema con el archivo que tengo yo, que en lo preciso que es un objeto súper complicado de por sí, porque no, a ver, es tan prismático que hay que agarrarlo de muchas partes para poder teorizar sobre el objeto. Lo que sí es más interesante para el caso de ahora es que esa posibilidad de que funcione como discurso es justamente en el relampagueo de esas posibilidades que da en sí mismo internamente. A mí me interesa más lo que está ocurriendo con ese proyecto y que creo que tiene más que ver con esto que estamos hablando ahora sobre cómo deriva a posibilidades concretas de trabajo en entornos reales. ¿Ah? Que es lo que decía un poco con la comparación hacia el arte contemporáneo, pero en el arte contemporáneo aplicado a problemas que son de tipo político y que incluso involucra cómo funciona nuestro sistema artístico en relación a la academia, en relación a los entornos, a las comunidades, y que por ahí yo vería una salida justamente a los conceptos como el activismo, ejemplos como el que daba de la Azucena Lozana, que a pesar de que es un trabajo súper metalingüístico, también aplica a posibilidades de entorno. Ayer estábamos en una charla con De Negri, que decía también que, supongo que es un poco conocido, que es un cineasta argentino, y hablaba justamente sobre la preocupación y la responsabilidad que tiene el material artístico en los entornos concretos. Ahí, y desde el registro, ese es un trabajo justamente desde el registro y desde la recuperación de registros que podríamos decir están archivados desde el film, y cómo lo convierte en una poética, o más bien dicho, estetiza cuestiones que son problemas reales. No con la finalidad, yo creo, de darle una función peyorativa a lo estético, sino que justamente ponerlo en un conflicto dentro del campo y cómo el arte contribuye al campo de la cultura. O sea, cómo podemos investigar desde el arte, en realidad. Que aquí yo vi varios ejemplos. O sea, yo vería que lo que se mostraba de registro no significaba una situación muy espontánea tampoco, sino que por el contrario, creo que eran relaciones directas que van a tener para mejor quizá una posibilidad en el tiempo de ser analizada. ¿No? El primer caso que estaba mostrando la compañera, la colega, María José, el segundo también, que son los que mejor pude ver. Teníamos ahí una participación o un registro que era el registro de la cuestión ciudadana, y que cómo lo utilizamos en la construcción de, y además cómo no necesariamente tiene que ser un objeto habitualmente hegemónicamente artístico, sino que cómo entra en los entornos concretos. En ese sentido, yo creo que sería súper interesante, Karen, que tú pudieras, porque tú estabas hablando de la bitácora y de la construcción de un registro como una memoria, del trabajar con la comunidad para construir un registro de elementos que están invisibilizados, y como eso ya de por sí era un trabajo artístico, la construcción de estos registros, ¿cierto? No sé qué opinas respecto a lo que se ha estado conversando. Sí, bueno,
solamente un par de cosas. Como me posiciono desde el diseño, creo que también estoy desde otro punto. Yo creo que el diseño es contingencia y se vale de ella y es, digamos. Y a partir de eso, claro, se puede desarrollarse, se puede trabajar, hay materia. Y también, bueno, existen todo lo que es como la democratización de las informaciones y el cómo las podemos abordar. Yo creo de que el diseño tiene esa capacidad de dar forma, de otorgar forma y establecer relaciones. Al final también tiene que haber una cuestión con eso. Creo que desde mi posición como diseñadora no sé qué tan válido es diseñar y no exponer y no mostrar. Y quizás sí, no lo sé, ahí hay que explorarlo. Pero bueno, son como solo esas reflexiones las que me quedan ahí dando vueltas. Bueno, Fernando, te voy a obligar a hablar, ya que tú no has pedido la palabra, te voy a hacer una pregunta directa, porque en esta pregunta que planteaba Pedro acerca de por qué estamos obsesionados con generar archivos que son exhibibles, como que de alguna manera el archivo tuviese que estar orientado a la ubicación de un museo, y ante esa frase uno tiende a tener una imagen de un museo y la visualidad que conlleva el museo y el archivo que es exhibible y de nuevo visualmente, como que de alguna manera nos imaginamos como dispuestas unas láminas de la información que hemos ido descubriendo en el camino, como siempre desde la perspectiva de la imagen. Y tú hablaste de otro tipo de recursos, ¿cierto? De otro registro, de cómo esta contingencia, esta crisis, dejaba en evidencia que habían relatos, los relatos de los otros, que eran relatos que no eran registrados y que inclusive los más inclusivos se estaban olvidando del registro desde afuera de la visualidad. ¿Qué opinas tú acerca del registro específicamente en crisis desde la no evidencia? Así como, yo sé que tú diste una respuesta más amplia, pero en concreto, ¿qué crees tú? ¿Qué se puede hacer o cómo se puede entender el registro no visual en este contexto? ¿Es distinto este contexto que otro, digamos? ¿Se puede identificar como un momento? Sí, bueno, en realidad yo estaba muy pendiente escuchando también las intervenciones de mis colegas. Creo que para responder a esta pregunta tengo que hablar, no puedo dejar de lado lo que significa, ¿no es cierto?, la significancia que tiene el territorio, o que tiene nuestra geografía, o que tiene nuestros espacios culturales, o que tiene nuestra ciudad. Desde el punto de vista, yo creo, desde la arquitectura. Si bien ahora yo estoy haciendo un abordaje que tiene que ver con la no visualidad. Y este es un cuestionamiento a la cultura oculocentrista, porque si bien todo es el 80% de la información que percibimos aproximadamente es visual, pero hay un 20% que también es parte del territorio. Hay un 20% de información que también es parte de la arquitectura, que también es parte del arte. Ahora, en la presentación, yo si bien menciono al Museo de Arte Contemporáneo. ¿Por qué lo menciono? Porque más allá de que si bien el Museo de Arte Contemporáneo puede ser un repositorio de imágenes, puede no serlo, ¿ya? Y puede ser un repositorio en un sentido más amplio de memoria, y la memoria no necesariamente tiene que ser visual. Y yo creo que en esa relevancia se me venía ahora recordando cuando realizamos el bastonazo el año pasado con la Organización de Ciegos del Sur, ¿ya? La Plaza Teniente Merino fue incluso en un espacio invisibilizado, en un espacio público invisibilizado, ¿ya? No fue en la Plaza de la República, ¿ya? Fue en una plaza de un barrio, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque en realidad el espacio público dentro del registro también tiene una manifestación importante, ¿ya? Si hablamos de democratización del espacio público, ¿por qué las personas que se encuentran quizás en alguna situación de discapacidad no acceden quizás al espacio más importante de la ciudad o más icónico de la ciudad para poder manifestar
¿no es cierto?, sus inquietudes, sus necesidades, sino que es un espacio oculto. Y yo creo que quizás nos mostré esas imágenes en realidad de los espacios públicos, era en la Plaza Teniente Merino, y realizamos un bastonazo justamente para que las personas en situación de discapacidad visual pudiesen también revelar las necesidades. Y yo creo que ahí es donde existe un vínculo importante entre el arte, la arquitectura y la ciudad, ¿ya? Porque si bien si no hubiese estado el artista en ese momento, que fue un fotógrafo, Jason Soto Montero, que en ese entonces era estudiante de arte de la Universidad Austral de Chile, y él trabajaba conmigo registrando esta fotografía, yo lo invito, ¿ya? Y él va y participa de estos talleres, y en realidad ese es el registro que hay, es un registro fotográfico y un registro oral. Pero yo creo que en realidad en esta conversación se hace muy importante la discusión que nosotros podemos tener respecto de la visibilización de un problema y la futura acción, ¿ya? Creo que lo que han mencionado nuestros colegas, creo que eso es muy importante, ¿ya? Porque hay una acción de la Facultad de Arquitectura y Artes frente a la sociedad, frente a su ciudad. Y creo que una facultad, ¿ya?, en este caso de Arquitectura y Arte, tiene que ser gestora de cambios culturales. Yo por eso creo que estas conversaciones, estas reflexiones en torno a lo que significa el registro en estado de crisis, es también mencionar lo invisible, ¿ya?, lo que no se ve. Creo que desde esa postura es donde he situado mi discusión, mi conversación, y de cómo poder transmitir que en realidad el registro es también la ruptura, como decía Pedro, del sentido. Creo que también eso es importante. ¿Cómo podemos romper este sentido mediante quizá el registro también? Así que esa es mi participación. En realidad Pedro decía la ruptura del significado y Cristian decía la ruptura del sentido. Yo creo que... Se me equivoqué, Cristian entonces. Exacto. Y ahí tenemos una dicotomía más, ¿no? Entre el sentido y el significado, entre la relación de la palabra y el comprender el mundo a través de las palabras, también la diferencia entre la imagen y los sentidos en general, entre el arte y la prensa, entre lo común y lo propio, entre la acción y la reflexión. Se nos armó una gran nube de ideas y creo que tenemos infinitas posibilidades para poder seguir conversando. Iván, creo que tú habías pedido la palabra. Te voy a dar la palabra para que tú cierres el día de hoy con tu comentario. No, entonces no. Sí, no, claro que sí. A mí me toca empezar, que es lo peor de todo. Es como referí que nunca la apunta, ¿no? Así que voy a regalarte la oportunidad como director de Instituto de Artes Visuales para que te hagas... Dado que es una autoridad. No, quería polemizar y no quisiera... O sea, me sentí muy identificado por lo que pude alcanzar a escuchar con la presentación de Naira. Porque yo recuerdo en la primera sesión que hicimos, yo comenté algo parecido, es decir, cómo pensar la situación que estamos viviendo como un cambio, por supuesto que no es un abismo, pero sí es un cambio de régimen visual. Entonces estamos aquí en una discusión, estaba escuchando el tema de las velocidades, de que el arte es más reflexivo, más activista, qué sé yo. Pero la revuelta que estamos viviendo es la primera revuelta en un régimen escópico de pantallas digitales. Y la pregunta sobre las velocidades o sobre cuál es el rol del arte o el lugar del arte tiene que ver precisamente con hacerse la pregunta por los soportes que están en juego. Solo quisiera recordar, esto es un tema muy antiguo. Walter Benjamin decía, los avances importantes y elementales del arte no consisten en un contenido nuevo ni en una nueva forma. La revolución de la tecnología precede a ambos movimientos. Entonces, yo creo que cuando se hace una distinción entre un archivo que funciona como un retardo, que se retiene, se guarda, y un archivo que funciona ya dentro de mecanismos de circulación, como los que hemos vivido dentro de la revuelta, es una discusión que no aborda justamente el cambio de soporte. No sé si me explico. Yo comentaba en la intervención, la primera sesión, la diferencia entre lo que hace The Light con el mensaje del hambre y lo que hizo el CADA en los años 80 con el mensaje del hambre. Son otros registros, son otros modos de circulación. Yo no creo que sea un problema de cuál es más rápido, cuál es más lento, sino cómo se trabaja el soporte entre cada una de esas formas artísticas, por decirlo así. Y creo que algo importante que tiene las artes es justamente esa interrogación
sobre el soporte. Por eso estaba muy en sintonía con lo que decía Naira, con la apropiación subversiva de las tecnologías, que eso me parece que es bien importante, y nada, por eso no quería terminar, porque me parecía que era abrir una discusión, simplemente. No, pero es una discusión que se empieza y no se termina. Sé que Javiera tenía ganas de hacer el último comentario. En honor al tiempo son las 7:40, así que Javiera, de verdad te voy a dar así como los últimos 5 minutos, porque nos habíamos jurado no pasar de las 7:30, así que yo aprovecho de decirles gracias a todos y le doy la palabra a Javiera y con eso nos alcanzamos a despedir. Se pasaron todos los exponentes, gracias a los que se quedaron hasta el final escuchándonos, y Javiera, te doy la palabra para que hagas el cierre definitivo. ¿Aló? ¿Se escucha o no? Ahora sí. Sí. Es que primera vez que lo hago desde el celular. No, me interesó mucho todas las ponencias, no alcanzo a decir nada sobre todo, pero todo sobre nada. No, quería volver sobre esta idea de un archivo otro, como me pareció súper interesante esta idea de buscar otras formas de archivo y que tienen que ver también con la situación virtual que estamos viviendo, o sea, no matérica, no depositada en un objeto necesariamente o en una visualidad. Y justamente me hizo pensar en un estudiante que presentó su trabajo hoy día en el curso transdisciplinar, que es un proyecto que trabaja justamente el autorretrato ciego, o sea, invitar a la gente a hacerse un autorretrato, pero sin mirar. Y yo creo que en ese ejercicio está como condensada para mí esta problemática de lo que es nuestra nueva manera de mirar y de encontrarnos y de no mirarnos. Entonces me parece que pone en jaque un poco esta idea del archivo que tenemos nosotros todavía, yo creo, cargamos en nuestras espaldas con esta idea de archivo como material y visual y pesada y objetual. Entonces, nada, una pregunta abierta, pero me pareció súper interesante cada perspectiva. Así que conectarla también con lo que están haciendo los estudiantes me parece una buena idea. Excelente. Entonces, ahora sí, con muchas ganas de seguir conversando, se agradece muchísimo la disponibilidad y nos veremos el próximo viernes. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Gracias a Radio Watch también, que nos transmitió y nos va a seguir transmitiendo los viernes. Chao.